Muy buenas, compañeros. Bueno, lo que os voy a grabar ahora es algo curioso, aunque muchos machos lo hacen. Fijaros, esta es la hembrita, ¿vale? Fijaros dónde está el macho. Cada vez que la hembra se sale, yo lo he observado varias veces, pero digo, bueno, lo voy a grabar ya. Tengo otro vídeo que le grabé con otra hembra, o sea que lo hace con todas las hembras, porque este estaba con una hembra que estaba ahí, ¿recordáis? Fijaros el macho, ¿eh? ¿Cómo está? Vamos, el macho, si os vais vídeos atrás lo veréis pisando. Es un padre fenomenal. Y fijaros, ¿eh? Cómo está el tío. Además, este viene, la descendencia de este, o sea, el padre de ese pájaro era el macho que me pisaba todas las Canarias en temporadas anteriores. Era una máquina. No era tan buen padre, pero fijaros, ¿eh? Estoy yo aquí con el móvil grabándolo. Y fijaros, incubando los huevos, que mucha gente dice, no sé si tengo dos hembras o el macho. Si el macho es bueno, y ya lo sabéis 100% que es macho porque os haya pisado antes. Fijaros, estoy aquí, es que estoy a un palmo de él y no se sale del nido. Es raro, o sea, no es algo muy común, pero que hay machos que lo hacen y fijaros. Y bueno, os voy a grabar un vídeo para que veáis ciertas peculiaridades o el día a día, que te das cuenta de estas cositas. Y bueno, puedes aprender un poquito más, saber que hay machos que incuban, o sea, no incuban como la hembra como tal, pero cuando la hembra sale a comer, por ejemplo, le he puesto ahí en la bizcocherita su germinado y demás, y automáticamente al salir la hembra el macho se ha metido. Además que muchas veces él le pica para que la hembra salga a comer o para darle él de comer, y cuando la hembra se sale, se mete automáticamente. Lo he observado varias veces y digo, bueno, lo voy a contar y tal. Y nada, y os enseño ya, por ejemplo, a esos dos pichoncitos que están ya a puntito de separarse de los padres, y lo tengo con su pienso y su perilla, ¿vale? Como siempre digo, la perilla, bueno, y el gris. La perilla muy buena, a mí me ayuda muchísimo a destetar pájaros, ¿vale? Y bueno, está esta aquí también, que está hecha ahí con su huevecito. El pollito está ahí también este. Fijaros, que estoy aquí hablando y sigue, no se sale. Y nada, os cuento un poquito, ¿vale? De cómo va esto, que ya os dije que os iba a hacer un vídeo de cuántos pájaros he vendido, cómo los he vendido y tal. Bueno, os cuento, ¿vale? Porque yo pensaba que este año me iba a costar también vender los pájaros, más los pájaros que otros años, porque tenía mucho, o sea, no costarme vender los pájaros, sino costarme hacer hueco, porque se me estaban llenando las aulas de metro. A mí no me gusta echar más de 10, 12, 15 como mucho en las aulas de metro, y se me estaban llenando, ¿vale? Y entonces pues puse anuncios en internet para la gente que... Mira, fijaros. ¿Cómo está la hembra? Como diciendo, dejarte de ahí, que me voy a poner yo. Bueno, para la gente que no lo sepa y eso, pues yo ahora mismo pues no estoy enviando pájaros ni nada, ya lo dije en otro vídeo, que por cierto, había gente que me había hecho reservas. He perdido los contactos, ¿vale? Cambié de teléfono y he perdido los contactos. Si ya me veis, porque yo no tengo puesto mi número en internet ni nada, prefiero que me habléis por Instagram o Instagram Canarios Navarro, que si no lo conocéis, iros a un vistazo. O por el correo electrónico, ¿vale? canariosnavarro@gmail.com. Me habláis por ahí o me dejáis un comentario o con vuestro número de teléfono, que yo os hablo. Y bueno, para la gente que ya me tenía hecha alguna reserva, que tenía ya reservas de mosaico hechas, no sé cuántos venderé, ni cuántos voy a ceder de machos o de hembras. Tengo que esperar a que muden, saber los que me quiero quedar y no. Pero bueno, que lo sepáis, mira, ya se han cambiado, ya el machito se ha salido y se ha metido la hembra, ¿vale? Y bueno, pues era eso, ¿vale? Que al final lo que he hecho, puse anuncios en Mil Anuncios, básicamente, que hay muchas páginas por ahí y tal, yo es la que utilizo siempre, y ahí cedo los pájaros súper baratos, súper baratos. Los pájaros de descarte, por así decirlo, son pájaros para gente que empieza y tal, aunque por ejemplo aquí hay pájaros muy guapos, pero hay otros que por ejemplo son pájaros píos como este, que ya os dije que esto al final es un pájaro, pues lo típico para tenerlo en tu casa. A mí no me gusta vender pájaros así como pájaros de calidad, porque no lo son, pero por ejemplo,
Aquí tengo pájaros que me quiero quitar, por ejemplo, como ese machito blanco que está allí de fondo. A ver si lo veis, que tiene la anilla marrón, que son pájaros más buenos, pero tengo ya otros blancos, como este por ejemplo. Si se pone uno al lado del otro, se nota la diferencia. Es un pájaro con mucha más cabeza. También es verdad que puede ser que el otro sea hembra, pero estos son pájaros de más talla, que es con lo que yo quiero trabajar para el año que viene, como por ejemplo el blanquito aquel de allí, ¿vale? Entonces esa es la forma que tú vas descartando. A ti te gustan X pájaros, pero no vas a esperar a mudar todos, pues no puedes esperar. Si tienes 75 pájaros y de los 75 te gustan 40, como otra gente que dice, no, yo es que no vendo nada hasta después de la muda. Bueno, si de los 75 te gustan 40 y hay 35 que no te gustan, los vende barato, porque dice que ahí no los venden más caros después de la muda. Bueno, los vende barato, te quitan los pájaros de en medio y a la hora de después hacer una selección, ya selecciona 100% de lo que te ha gustado desde chico. Hay otros pájaros que cambian totalmente con la muda. Si es verdad que hay pájaros que parecen que van a ser más malos y después son más buenos, pero bueno, ya os digo. Por ejemplo, de los de aquí abajo, la amarillita esa, que casi 100% que va a ser hembra, la tengo también para ceder. Pero lo dicho, para ceder para gente que viene aquí, que les gusta, o lo que sea, quiere un pajarito o una pareja, o como un hombre que vino los otros días y se llevó 6. Eso es indiferente, pero dentro de lo que tengo para ceder. Entonces lo dicho, ¿vale? Yo habré cedido ahora mismo sobre 25. Me quedarán 5 o 10 más que no me quiera quedar. Que eso, como digo, salen del aviario barato, a un precio para gente del día a día. Y después hay otros pájaros que saldrán septiembre, octubre, noviembre, por así decirlo, incluso enero. Pájaros que ya hayan mudado, que son 100% machos y hembras, porque con los mosaicos se sabe más fácil. Por ejemplo, ese mosaico va a ser machito, 100%. Y hay pájaros más claritos, como ese a lo mejor que va a ser hembra. Es muy probable, ¿vale? Entonces, quitando eso, hay otros pájaros que es más complicado. Los blancos dominantes y recesivos, normalmente, las hembras, o sea, los blancos dominantes, perdona, al contrario que los recesivos, tienen las remeras amarillas. Entonces, normalmente los machos las tienen más intensas. Y bueno, y por las cabezas y demás también se puede saber. Pero bueno, independientemente de eso, nos quitamos ahora, hacemos una criba y nos quedamos con lo mejor que tenemos. Y dentro de lo mejor, antes de criar, hacemos otra criba. Y de esa forma nos quedamos de 75 con 20, por ejemplo, que son buenos y los demás los cedemos, ya os digo. ¿Veis? Ya algunos empiezan a cantar, como ya visteis en otro vídeo. Ese está siempre canturreando, es ese machito blanco que está ahí. Pues bueno, hay pájaros que ya se les va viendo que son machos o hembras, ¿vale? Y nada, no me entretengo más. Era un vídeo un poquito para que sepáis que no os tengo olvidado, ¿vale? Suscribiros ahí y darle apoyo al canal, que para mí es importante. Y nada, compañeros, cualquier duda que tengáis, como siempre digo, dudas, preguntas que queráis hacerme referente de los pájaros, de cómo crío o lo que sea, ¿vale? Yo no tengo problema en responderos. Y nada, compañeros, espero que os guste cómo va esto, espero que estéis teniendo también suerte vosotros en vuestra cría. Y nada, en el próximo vídeo ya sí que os enseño las jaulas de Pedro, esas comunicables que compré de segunda mano, que están muy bien, pero también quería hablaros del tema porque me he dado cuenta que cada vez que son contra más nuevas son las jaulas de Pedro, peor calidades tienen, ¿vale? Y nada, ya eso os hablaré en otro vídeo, porque tocan las jaulas estas y se nota cierta resistencia, o sea, se nota que es fuerte, a pesar de que se oxidan mucho. Pero estas que son ahora las noto súper endebles, no las noto tan fuertes que estas. Y yo tenía otras jaulas de las de Pedro, de las antiguas, de carriles de metal, que solo se oxidaban los carriles de metal, tengo que decir, tenía un uso, muchísimo uso. Años y años de uso, y la jaula no tenía óxido en ninguna parte. Solo tenía óxido en los carriles de metales, ¿vale? Los carriles de los separadores de metales. Que los desmonté, los pinté, bueno, los desmonté, los lijé y los pinté y la vendí, ¿vale? En 25 euros esa jaula.
Me arrepiento porque me he dado cuenta que contra más nuevas son las aulas, peores calidades traen, ¿vale? Y nada, compañeros, con esto me despido, un saludito y nos vemos en el próximo vídeo, compañeros.